esto, el tema de mujeres por el a favor, que pueden estar valorando la paridad de salida. Ay, Dios mío, ya. Para eso vamos a tener una entrevista, vamos a saludarlo a Karen Araya. ¿Cómo estás, Karen? Consejera constituyente, ex consejera constituyente del Partido Comunista, Karen, ya no eres Ciudadana, consejera. no, ciudadana Karen Araya. Karen, ya, ahí la vamos a dejar con Alejandra Matus para esta entrevista. Bienvenida, Karen, aquí a 32 minutos. Muchas gracias por la invitación. Oye, quiero mandarle un saludo a Diego, que trabaja con ustedes, camarógrafo. Mándale un saludito. Bueno, trabaja. Está acá, efectivamente está acá. Sí. Ya. Karen, primero que nada, ya ha terminado el proceso, han pasado algunos días. ¿Cómo fue estar ahí, estar en la posición minoritaria? Bueno, complejo, la verdad, muy complejo. Igualmente yo estoy orgullosa, muy orgullosa del trabajo que pudimos realizar. Creo que dignamente le hicimos frente a la ultraderecha, al ultraconservadurismo de este país, al fascismo de este país, porque la verdad es que fue bien complejo encontrarse con personas que tienen una mirada de país muy distinta a la que uno tiene. Y que pretenden proteger a quienes siempre han tenido el poder económico, a diferencia nuestra, ¿cierto? Yo personalmente, que soy profesora de una escuela pública, hace 19 años que vivo en una comuna popular, que finalmente veo el mundo, ¿cierto? O nuestro país, o mi mirada de país, como un país que vive una profunda crisis de desigualdad, y que por supuesto esta era la oportunidad para superarla y para tener un Chile más justo. Y encontrarme, bueno, con sectores que quisieron imponer, quisieron pasar máquina o imponer su mayoría, y por supuesto era muy difícil poder dialogar con ellos, a pesar de que nosotros tendimos esos caminos y esos puentes, porque también tenemos que hacer una lectura de la derrota que sufrimos el 4 de septiembre. Claro, justamente para allá iba mi pregunta, porque digámoslo que los otros consejeros ganaron sus elecciones legítima y limpiamente. De manera democrática. Claro, por lo tanto no estaban ahí defendiendo sus posiciones obligando, sino que tuvieron la mayoría, y probablemente tu experiencia fue la experiencia que tuvo la UDI en el proceso anterior, donde la mayoría legítimamente, que también ganó ese proceso electoral, sentía que por qué iba a incorporar las visiones de la minoría si ellos ganaron las elecciones. Bueno, primero para mí, que debe ser un proceso democrático, como otras maneras de dialogar con las minorías. Mira, primero creo que es una mayoría circunstancial la que tiene la derecha. Nosotros, o la izquierda, o los sectores progresistas, quienes queríamos cambiar la Constitución, tuvimos la mayoría en el proceso anterior. Y creo que tenemos, por lo menos nosotros, desde nuestro sector, sí sacó una lección del proceso anterior. Y no una lección porque hayamos tenido una derrota electoral, sino porque entendíamos, hicimos una lectura de lo que ocurrió el 4 de septiembre pasado, donde hubo muchos motivos, ¿cierto?, por qué gana el rechazo, pero uno de ellos es que la gente quería que se lograra un acuerdo transversal, un acuerdo para los chilenos y chilenas, que finalmente diera como resultado un texto constitucional que entregara un país más justo. Nosotros tomamos esa lección, por supuesto que hicimos la lectura de esa elección, y nos dispusimos a poder tratar de dialogar y tratar de acordar con los sectores de la derecha, para finalmente poder escribir un texto constitucional que fuese la casa de todos y de todas. Lamentablemente nosotros nos encontramos con la derecha, una derecha intransigente, que a pesar de que ellos habían criticado mucho, ¿cierto?, el proceso anterior, no solo porque según ellos les habían pasado máquinas, sino que también porque se había escrito este texto constitucional de forma irresponsable, según ellos, ¿cierto? Que habían habido disfraces, personas con guitarra, que se había votado desde la ducha, ¿cierto? Hicieron una caricatura a propósito de lo que pasó con Rojas Vade, etcétera, etcétera.
Pero ellos hoy día cometen errores que ellos mismos criticaron. Pasaron máquina, impusieron su mayoría, no escucharon a la minoría, que también somos un sector importante que es parte de la representatividad también del Chile de hoy, más allá de que hoy hayamos sido una minoría también circunstancial. Pero la diferencia está en que estas personas que escribieron la Constitución eran personas con corbata. Pero yo te puedo señalar, y así también está documentado, y como yo hice hincapié en las comisiones y que eso está grabado, también lo señalé en un punto de prensa, que a mí me parecía una irresponsabilidad tremenda que se escribiera enmiendas de unidad de propósito donde las derechas se ponían de acuerdo 5 minutos antes de entrar a la votación de las comisiones, que tenían problemas técnicos, que tenían problemas de redacción, que tenían problemas de jurídicos y políticos porque iban a dejar inconstitucional a muchas leyes que hoy día, a propósito de la Constitución actual, han sido un avance en materia legislativa. Entonces, la diferencia está en que ellos hicieron la crítica, ¿cierto? Hicieron una caricatura con lo que pasó con el proceso anterior, pero ellos fueron mucho más irresponsables, ¿ya? Escribieron un texto partisano, un texto que está lleno de políticas públicas, además populistas, con la intención de que sea aprobado y que finalmente el texto constitucional, que para mí es un texto constitucional que profundiza las desigualdades, que profundiza los abusos, que tiene muchas normas pro empresa, que tiene muchas normas que ponen en riesgo la democracia de nuestro país, que van a favorecer a los grandes empresarios, a quienes han tenido el poder económico en este país. Por lo tanto, tiene mucho de letras chicas. Está mucho, yo te voy a preguntar por el texto, sí, pero tiene mucho eslogan, pero en realidad también tiene mucho de letras chicas, que es, por supuesto, un retroceso para la democracia en nuestro país. Ahora, y con respecto a la pregunta que tú me hacías, claramente nosotros hacemos una lectura de lo que ocurrió y nosotros instalamos, ¿cierto?, la idea de que hoy día teníamos que lograr un acuerdo. Yo te puedo señalar que cada una de las instancias de diálogo que se lograron sostener o que se lograron instalar en el proceso fue por iniciativa del sector del cual yo soy parte. La derecha no tenía ninguna intención de poder conversar con nosotros, de poder lograr algún acuerdo. Mira, para especificarte, y esto es una muestra de lo que ocurrió. Solo en comisiones, ¿ya? Porque esto se dividió en dos procesos, primero en la parte de comisiones y después del pleno. En comisiones a nosotros nos aprobaron el 3% de nuestras enmiendas. Nosotros levantamos 150 enmiendas al anteproyecto. Las derechas levantaron más de 800 enmiendas al anteproyecto. Y cuando pasamos a el pleno, no nos aprobaron ninguna enmienda que nosotros revivimos en el pleno, ninguna de ellas. Tampoco nosotros volvimos a levantar las iniciativas populares de norma, tampoco aprobaron ninguna. Es más, ellos nos rechazaron muchas cuestiones porque para nosotros son fundamentales, como por ejemplo ponerle el fin al lucro en la educación, poner fin al lucro al sistema de seguridad, a la salud de los chilenos y chilenos, ponerle fin a distintos derechos sociales, ¿cierto? Ponerle fin al lucro de las empresas y que sigan lucrando con los derechos sociales, ellos lamentablemente lo votaron en contra. Entonces, por supuesto que para nosotros ha sido muy difícil poder lograr un acuerdo con ellos porque hoy día está la intransigencia de la derecha que quiere imponer un texto constitucional que solo los beneficia a ellos y que está escrito a la medida de ellos. Karen, estamos en este minuto frente a una disyuntiva que muchos han dicho que es elegir entre lo malo y lo peor. Hubo un momento, y de hecho esa era como la literalidad del proceso anterior, es que si usted vota en contra o rechaza este proyecto constitucional, queda la Constitución del 80. Y hubo un empecinamiento, diría yo, de la clase política en iniciar de nuevo otro proceso constituyente, a pesar de que era bastante obvio que ya no había energía constituyente
en el colectivo. Bueno, se inició ese proyecto constituyente, ganó la ultraderecha y obviamente a mí no me sorprende que salga un proyecto de ultraderecha. Ellos ganaron las elecciones, fueron mayoría, tenían poder para superar cualquier veto, por lo tanto sacaron el proyecto que, como ellos mismos han dicho, beneficia sus políticas y garantiza un espacio favorable si es que logran ganar la presidencia. Pero la pregunta mía desde el punto de vista político, ¿no hubiera sido mejor hacer un acto de realismo y esperar, digamos, aceptar que el rechazo implicaba quedarse con la Constitución del 80 y esperar otro momento en que hubiera energía? Porque ahora parece ser que la única manera de seguir avanzando es que las fuerzas políticas garanticen que no va a haber otro intento constituyente en el futuro próximo. Bueno, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas, ¿ya? O sea, no voy a rebatir lo que tú me acabas de decir, porque yo lo señalé cuando era candidata al proceso constitucional. Yo dije, a mí me parece que esto es un error, levantar un segundo proceso constitucional. Por supuesto que fui muy crítica también a las formas. Sentía que además dejaba a los movimientos sociales fuera. Por lo tanto, yo concuerdo con lo que tú señalas. Ahora, nos embarcamos en este proceso constitucional porque somos un partido, yo soy militante del Partido Comunista, somos un partido democrático y por supuesto que consideramos que hubiese sido un error porque teníamos que estar en ese espacio, ¿cierto?, para poder hacerle frente a la derecha y a la ultraderecha. Por lo tanto, creo que aquí es importante que nosotros señalemos también que no es que nosotros queramos quedarnos porque la derecha tiende a situarnos en esta posición de que nos quedamos con la constitución de la dictadura cívico-militar, la constitución del 80, o nos quedamos con la constitución escrita por los republicanos y Chile Vamos. Eso no es así. Nosotros no queremos la actual constitución, no queremos este texto constitucional porque sabemos que este texto constitucional es el que ha profundizado las desigualdades de nuestro país, pero tampoco podemos votar, ¿cierto?, positivamente por cualquier texto, y menos por un texto que retrocede en derechos sociales, por un texto que retrocede en derechos de las mujeres. Por lo tanto, hoy día creo que el debate constitucional es un debate que tenemos que hacer posterior, cómo sigue este proceso posterior al 18 de diciembre, porque si no es política ficción. Creo que después del 18 de diciembre tenemos que definir cómo sigue, cómo es el camino que se puede trazar para ponerle fin al proceso constitucional. Pero sí, yo lo he señalado, creo que es difícil poder levantar, imposible levantar un tercer proceso constitucional en este gobierno, por lo menos. Karen, pero creo que es súper complejo. Claro que hoy día ya hemos tenido esta realidad, muchos de los sectores políticos, ¿cierto?, lo señalaron también, que era un error levantar un segundo proceso constitucional, o un tercero si es que le sumamos el de la presidenta Michelle Bachelet. Pero creo que era importante que nosotros pudiésemos estar presentes para poder hacerle frente a la ultraderecha o al avance de la ultraderecha. Porque si bien tenemos un texto que es horroroso, muy peligroso, igualmente a través de las denuncias que nosotros hicimos, a través de finalmente poner las alertas en su momento, hoy día hay muchas normas que se bajaron. Por ejemplo, normas que tienen que ver con la concesión de los usos de bienes de uso público, se bajaron. Suavizan la norma de la libertad de los presos de Punta Peuco, porque ahora no dice 75 años, sino que a quien beneficia a los quienes tienen enfermedad terminal, que igual podrían acceder a este beneficio quienes están recluidos hoy día en la cárcel de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad. Se cae la norma del rodeo, por ejemplo. Entonces, igual nosotros hicimos nuestro trabajo, hicimos lo que nos correspondía. Por supuesto, teníamos un mandato de la ciudadanía que implicaba que nosotros igualmente pudiésemos instalar las demandas de la ciudadanía, del pueblo de Chile, y así fue como lo hicimos. Karen, para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta ya que tiene que ver con la campaña. Empieza la franja como un momento, como un hito. La campaña ya de alguna manera se despliega y probablemente tiene mayor importancia e intensidad en el cotidiano de la gente, léase redes sociales,
pero por supuesto que marca un hito porque además genera un encuadre respecto a cómo las distintas opciones van a poner sus principales argumentos. Pareciera ser, no soy ni un pitonizo, digamos, y entiendo que la opción de la derecha y la ultraderecha por el a favor estará asociada básicamente a tratar de vender que es algo así como una constitución de la seguridad, es el clave, anti-inmigrante, antiterrorismo, por seguridad, etcétera, y que además con eso se cierra. Por lo tanto, capaz que los otros loquitos, digamos, quieran hacer un tercer proceso, etcétera. Por eso están atentos a todas las declaraciones. Y que además sea una votación, un plebiscito sobre el gobierno. Esa probablemente debe ser como la triada de lógica argumental. Ante eso, me imagino que es bien difícil desde quienes son activos, digamos, de la opción en contra, por de pronto los partidos políticos donde tú participas, por de pronto dirigentes, en este caso ex consejeros constitucionales, como es tu caso. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo a esta altura del partido, a 3 días del inicio de la franja, cómo tú calibras este tema que pareciera ser, todo indica que parece que lo mejor para seguir empujándolo en contra es no hablar, que es un gesto bastante extraño y contraintuitivo para alguien que está en política? ¿Por qué no nos contáis cómo tú calibras esta sensación? No, yo creo que nosotros, o como hemos diseñado la franja, no tiene que ver con guardar silencio. Yo creo que aquí lo que es importante, y ya, bueno, ya ha salido algún material que tiene que ver con poner las alertas del peligro que significa este texto constitucional. O sea, hoy día hay peligros para la ley de aborto 3 causales, hay peligro para los derechos de las mujeres, tenemos peligro en temas tan importantes para nosotros como son los derechos sociales, porque hoy día con esta constitución no se le da respuesta a las necesidades de los chilenos en materia de salud, en materia de mejorar la salud, mejorar el sistema de pensiones. Hoy día, si se constitucionaliza esta constitución, se constitucionalizan las AFP y por supuesto que se constitucionaliza un modelo que ha fracasado en este país y que tiene a muchos de nuestros adultos mayores con pensiones de miseria. No se le da respuesta a mejorar la educación, no se le da respuesta a esas miles de familias que no pueden acceder a una vivienda propia. Por lo tanto, hoy día nosotros lo que vamos a hacer es poner las alertas en lo peligroso que significa este texto constitucional para los chilenos y chilenas. No creo que sea la vía guardar silencio. Hoy día creo que es muy importante que nosotros podamos poner este llamado de atención, porque si se aprueba este texto constitucional, por supuesto que estaría en riesgo la democracia, pero también la paz social de nuestro país. Karen Araya, consejera constitucional, formalmente es ex consejera, no, pero el 7 de diciembre, hágase cargo, señorita. Muchas Personalmente yo estoy recorriendo todas las comunas de la región metropolitana, a pesar de que ya volví a trabajar. Ayer fue mi primer día de clases nuevamente al aula con mis niños de 7º básico. Exquisito, fue demasiado bonito, entonces, hermoso. La próxima vez te invitaremos a hablar de educación, que es un temón también. Súper. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Gracias.